se baja y lo sube al carro con mucho cuidado. El Señor ya unos 80, 85 años por ahí más o menos. Casi ya me escucha el Señor y mi esposa quería platicar con el Señor porque a mi esposa le cuesta hacer plática, pero quería platicar con el Señor. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Decía el Señor. Yo decía, sí, no, sí. Y el Señor ya, bueno, ¿a dónde va? Aquí cerquita, solo caminó con nosotros como 2 cuadras porque se iba a meter y iba a pasar a comprar tortillas. Y cuando se baja del carro dice, yo solo esperando la muerte estoy, dice. Yo, o sea, y con una sonrisa así, ni siquiera dice eso, yo solo esperando la muerte estoy. La doctora me ha dicho que salga a caminar y yo siempre salgo a caminar para hacer ejercicio. En ese momento yo me sentí mal porque no sé si lo había hecho bien o había hecho mal. El Señor salió a caminar y yo subí al carro y él quizás no se quería subir, me puso a el carro, súbase, me decía. Y al hacerlo así, gracias. Entonces, la verdad, pero bueno, yo al final creo que hice bien porque lo llevé después, pero me di cuenta de por qué no se me salía a caminar. Pero hay momentos en que me llamó la atención de que como una sonrisa dijo, yo solo esperando la muerte estoy, y me puse a pensar cómo será el último día de nuestras vidas. El día que, yo sé que bueno, es bien difícil pensar a veces en eso, pero uno nunca sabe. Pero ¿cómo será el último día cuando se llegue ese momento? ¿Tendremos gozo? Y quiero llegar a esto porque cuando Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En ese momento en que Santiago estaba diciendo esto, la iglesia estaba padeciendo una gran persecución. En ese momento, incluso Pablo, que era Saulo, que todavía era convertido, que perseguía a los cristianos, y así como un lugar como este, si hubiéramos estado nosotros en el tiempo de Saulo, le aseguro que si Saulo entra por esa puerta, no se le escapa a ninguno de nosotros y todos morimos en ese momento, porque era un gran perseguidor de la iglesia. Y en ese tiempo en que Santiago le decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os habéis en esas pruebas, la iglesia estaba siendo perseguida. Y yo estaba leyendo y viendo un poco de historia y cómo es que la iglesia estaba siendo perseguida. A los cristianos, a las mujeres cristianas, cuando las agarraban, les cortaban sus senos. Y los que quedaban vivos, medio vivos, los encerraban en un coliseo, en el coliseo romano, y era como para la diversión del público en lo que salía el punto principal. Y tenían los cristianos en el centro y soltaban a los leones. Y se divertían viendo cómo los leones cazaban a los cristianos. Y viene Santiago y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Ni siquiera dice tener gozo, dice sumo gozo. Sumo gozo en extremo, en gran cantidad. No solo gozo, es sumo gozo. Y el gozo, todos los sinónimos de gozo son alegría, felicidad, regocijo, dicha, júbilo, satisfacción. Sumo gozo. Pero hay veces que no tenemos sumo gozo, ¿verdad? Porque a veces es muy difícil estar contento. Cuando de una enfermedad viene otra, cuando no tenemos para darle a nuestros hijos y no tenemos, a veces no hay que comer. Yo veo a mi esposa que a veces está ahí buscando qué hacer y se preocupa porque nosotros comamos. Pero, ¿qué hay de esas personas que no tienen ni qué comer? Estaba leyendo que en Madagascar, un país lejano, donde hay extrema pobreza y es desierto, para que los hijos no mueran de hambre, sus madres agarran arcilla
vacía, la deshacen en agua y se la dan con chapa para poder tener algo en el estómago. No nos vayamos tan lejos. Acá en Venezuela, todos sabemos cómo está la situación en Venezuela. Las personas salen y buscan hojas de los árboles y hacen sopa o té para tener algo en sus estómagos. ¿Cómo es posible tener sumo gozo en esa situación? ¿Y por qué Santiago dice tener sumo gozo en medio de diversas pruebas? Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque un cristiano sin paciencia, y ya le voy a dar los ejemplos de un cristiano sin paciencia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, no tuvo paciencia, y un viaje que pudo durar 3 meses terminó durando 40 años, hasta que el último de la generación que salió murió. Incluso Noé, cuando Dios le dijo golpea la roca para que salga agua, vino Moisés, golpea la roca enojado porque no tuvo paciencia y salió agua amarga. Aleluya, gloria a Dios. Saúl y Jacob. Saúl era el primogénito que estaba destinado a ser el padre de una gran nación. Jacob era el hermano menor. Y un día Esaú llega de cazar y llega con una gran hambre. Y Jacob haciendo un gran guiso. Y viene Esaú y le dice: Jacob, dame de tu guiso. Le dice: sí, pero si me vendes tu primogenitura. Esaú no tuvo paciencia, él llevaba hambre, no pudo esperar un poquito más. ¿Y qué le pasó a Esaú por no tener paciencia? Todos sabemos la historia. Viene, Jacob le da el guiso, obtiene la primogenitura y de ahí el gran pueblo de Israel. Sí, amén. Cierto. Pero no era para Jacob, era para Esaú. Saúl, el rey Saúl, él era un gran rey, pero en 1 Samuel 13, el rey Saúl mostró una falta de paciencia cuando no esperó que el profeta Samuel llegara para ofrecer sacrificio antes de la batalla. No se esperó. ¿Y saben qué hizo? Él, al que no le tocaba, ofreció el sacrificio, que era la labor de un sacerdote, y la consecuencia de eso fue Dios lo desamparó, perdió el reino y levantó a David. Así que la paciencia, como dice Santiago 1:3, la prueba produce paciencia. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es, no dice los frutos, dice el fruto. Todo lo que tenemos en el Espíritu Santo en nosotros, tenemos un fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Hermanos míos, tener sumo gozo en medio de diversas pruebas. ¿Por qué hay que tener sumo gozo? Porque la prueba produce paciencia. ¿Y para qué? ¿Para qué? Dice Santiago 1:4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén, gloria a Dios. Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis nuestras almas. Amén. Paciencia. Amén. Y quiero terminar con esto. Somos seres humanos
y estamos expuestos a muchas cosas. Sí, a todo. Nos enojamos, nos alegramos, sentimos tristeza. Y a veces nos sentimos indignos Amén, al hermano. estar en esa silla o al estar acá. Sí. Porque creemos que el Espíritu Santo no puede orar por nosotros cuando estamos así. Y cuando nos sentimos de esa manera, estamos en el culto, pero nos sentimos gozo. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así en esa silla? La iglesia, hermano, no es para personas santas, No, como el mundo hermanito. piensa. No. La iglesia es para personas necesitadas, imperfectas, que necesitamos un toque del Señor, que nos equivocamos todos los días, Amén, aleluya, gloria a Dios. pero corremos a los pies de nuestro Salvador. Y David dice en el Salmo 51, oh Señor, límpiame con hisopo. Amén. ¿Sabe por qué dice eso? Porque todos sabemos quién era David. David vio a una mujer en un balcón y pecó. Sí. Luego asesinó al esposo de esta mujer. Pero más adelante, Dios dice, David era un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo es posible? ¿Qué más le pasó a David? Si seguimos leyendo la historia de David, no tenía una familia perfecta tampoco, porque nosotros a veces esperamos tener una familia perfecta. Y está bien que queramos tener eso, pero a veces cada persona tiene su pensamiento y no podemos obligar a la persona, porque hay un dicho que también dice, es la comida de la fuerza de hombre. Y lo que le pasó a David es que tenía una hija y el hermanastro de esta hija la viola, le roba su honra. ¿Y qué hace David? Dice, Dios mío, y quedó. No dice la Biblia si se le acercó a la hija ni si se le acercó al hijo. Pero luego estaba la hija con Absalón, que era el hermano, y le dice, se da cuenta de la deshonra de su hermana y toma venganza, agarra las espadas y va a matar a su hermano. Esa era la familia de David, los hijos. Luego, más adelante, Absalón, cuando vio que no le parecía, bueno, mi papá es gran conquistador, mi papá es un gran rey, pero no se hace cargo de su familia y yo sí puedo hacerme cargo de la familia y puedo ser un poquito mejor, hace un golpe de estado contra David. Y David huye. ¿Por qué huye David? Porque no quería tomar armas contra su hijo. Y se refugia en una cueva y llora amargamente, porque sabía que si él se levantaba contra su hijo, no quería cometer otro asesinato. ¿Quién quiere volverse en contra de su hijo? Y como ven los generales que David no podía hacer nada, le dicen, mira David, no te preocupes, deja esto en nuestras manos y nos haremos cargo nosotros. Y van los generales y matan a Saúl. Luego regresan donde David y le dice, David, ya está resuelto tu problema, regresa al palacio. ¿Y qué dice David? Hubiera querido ser yo el que hubiera muerto en tu lugar, refiriendo a su hijo, pero así tocó. Y luego encontramos, debido a todo esto, yo me pregunto, ¿cómo más adelante dice todos los problemas de David? ¿Y cómo más adelante dice el Señor, David, un hombre conforme al corazón de Jehová? ¿Cómo es posible que diga eso? ¿Sabe por qué? David tenía algo, y él sabía cómo regresar a Dios siempre.
pesar del problema que él tuviera, no importa la situación en la que él se encontrara, David sabía quién era el único Salvador que podía ayudarlo. Y en el Salmo 51, él dice: oh Señor, límpiame con hisopo. El hisopo era algo con el que el sacerdote rociaba la sangre en el tabernáculo. No era un hisopo, era cuando el sacerdote rociaba la sangre. Y nosotros tenemos la sangre de Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Y David dice: límpiame con hisopo, oh Señor, y vuélveme el gozo. David sabía que era lo importante. No importa qué prueba usted esté pasando, no importa qué situación usted piense o sienta que no vamos a salir. ¿Sabe qué es lo que más miedo le he tenido siempre yo también? Y es a no sentir la presencia de Dios. Porque puede faltarme cualquier cosa, pero el día que Dios no esté de mi lado y me falte la presencia de Dios, y David sabía eso. Póngase de pie esta noche. Aleluya, gloria a Jesús. Busque, mi hermano, en esta noche. Vamos a orar los unos por los otros, porque a veces necesitamos una oración. Y dígale al Señor: Señor, devuélveme el gozo. Aleluya, sí, Señor. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Aleluya. También dice, 1 Tesalonicenses 5:16 dice: Aleluya. estad siempre gozosos, Aleluya, Señor. orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias. Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.